que esta clase creo... Sí, ya. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los modos y cómo los vamos a encontrar? Primero hablemos sobre los modos que encontramos en las cámaras que nosotros comúnmente hemos observado o que conocemos, o por lo menos las cámaras anteriores. Hablemos de las cámaras antiguas o las cámaras pequeñas que tenemos en la casa, que son como estas de aquí. Estas cámaras de aquí que nos pueden funcionar también, pero vemos que tienen muy pocos modos, es decir, que solo toman una fotografía tipo retrato o solo video y no más. No tiene ninguna, no puedo seleccionar otro tipo de modo fotográfico. En otras cámaras fotográficas viene para fotografiar acción, para fotografiar juegos pirotécnicos, para fotografiar mascotas, para fotografiar paisaje, para fotografiar macro. Esos son los modos que nosotros tenemos para poder fotografiar y usar las herramientas con esos modos. En estos vienen muy limitados y en las cámaras análogas anteriormente pues no venían ese tipo de modos, venían simplemente los parámetros para generar modos fotográficos. ¿Y cuáles son los parámetros de la cámara para generar estos modos? Son 3 parámetros principalmente. Así que bueno, muy buena tarde nuevamente, vamos a comenzar a charlar sobre estos parámetros de la cámara fotográfica. Primero voy a charlar sobre el parámetro de, perdón, estoy aceptando acá a nuestros compañeros y compañeros. Creo que me falta otro momento. Denme un momentito, estoy acá aceptando. Ok, perfecto. Bueno, comencemos a hablar sobre el parámetro de la velocidad de obturación. Recordemos que cuando hablamos de las partes de la cámara fotográfica, había una de las partes que se llamaba obturador. Y el obturador, bueno, es como el botoncito que uno aprieta para tomar la fotografía, es decir, este botón de aquí. En nuestro celular sería simplemente el botón de, creo que sería como el de más, de volumen, el de más y menos, ¿no es cierto? Que es el para tomar la fotografía, o en el caso ya de los celulares que son táctiles en la pantalla. En la pantalla tendríamos el obturador o el botón de obturación, ¿no es cierto? Sí, el botón de obturación o la herramienta de obturación, que sería simplemente apretar la pantalla y él toma la fotografía. Cuando toma la fotografía, hay una velocidad para tomar esa fotografía, es decir, abre y cierra una cortinilla, abre y cierra para que entre la luz, ¿ok? La luz está constantemente pasando, pero ahí está tapado. Y cuando se abre y se cierra, ahí logramos capturar la imagen. Voy a ver si lo puedo hacer ver por acá con una cámara. En las que tienen espejo, es más fácil verlo, porque las que tienen espejo, el espejo tiene que subir y bajar, pero en nuestros celulares no hay un espejo que suba y baje. ¿A qué me refiero? Voy a mostrarles. Silenciar todo. En estas cámaras que vienen con espejo aquí dentro, que es este espejito que vemos aquí, y este espejo sube y baja cada vez que se toma una fotografía, ¿ok? Este de aquí. Cada vez que se toma una fotografía, ese espejo sube y baja. Es decir, entra la luz y sale la luz, ¿cierto? Perdón, entra la luz y se captura la imagen. En el caso de nuestros dispositivos celulares, no hay ningún espejo. Está entrando constantemente la imagen. Lo único que sería es que hay un tiempo de captura de esa entrada de luz que está constantemente entrando. A esa entrada de luz y a ese tiempo de entrar la luz, nosotros la podemos graduar, ¿ok? En nuestros celulares, en algunos celulares, ya viene también para graduar ese tiempo que dura abierto el espejo y bajar el espejo, o que entre la luz y que no entre la luz,
¿ok? Ese tiempo que dura en abrir y que entre la luz y después que se cierra, le vamos a llamar tiempo o velocidad de obturación, ¿ok? Ese tiempo o velocidad de obturación no tiene ninguna abreviatura, ¿ok? No tiene ninguna abreviatura, no la conocemos con ninguna letra, no la conocemos con ningún número. La vamos a denominar simplemente velocidad o tiempo de obturación. Más adelante debatiremos si es velocidad o tiempo de obturación. Por el momento la vamos a tener con esos dos términos. Entonces, tiempo o velocidad de obturación significa el tiempo que va a entrar la luz a nuestra cámara. El tiempo que va a entrar la luz acá adentro, a nuestro cuerpo. Recuerden que teníamos dos partes. Bueno, teníamos muchas partes, pero en este caso tengo dos partes, el objetivo y el cuerpo. El tiempo que dura abierto el obturador para que entre la luz y capturemos la imagen. Ese tiempo de obturación o velocidad de obturación nos va a generar un tipo de aspecto de imagen o nos va a servir para generar un tipo de aspecto de imagen. Y por lo general los utilizamos cuando estamos viendo acción, algo en movimiento o algo que queremos congelar, es decir, algo que queremos generar que se vea movimiento como mis manos en este momento, que no se ven mis manos, sino que quedan movidas en ese caso, o cuando queremos que las cosas queden quietecitas en el aire flotando. Cuando queremos hacer ese tipo de efectos visuales, estamos manejando estrictamente y específicamente el tiempo de velocidad o velocidad de obturación. ¿Ok? En nuestros celulares no tenemos la opción de graduar eso. Por lo menos en algunos celulares no lo tiene. La manera de graduar la velocidad o tiempo de obturación. Nosotros simplemente obturamos y ¿quién gradúa esa velocidad? El propio celular. ¿Cómo la gradúa? Dependiendo de la cantidad de luz que exista en el entorno o en el espacio que estemos. Por eso nuestros celulares, si no es de alta gama, cuando llega la noche, pues es mucho más difícil que congelemos o que dejemos quietas las cosas con nuestro celular al momento de capturar una fotografía. Si estamos caminando, las personas van a quedar movidas o en nuestro lenguaje, barridas, ¿no es cierto? Van a quedar barridas y así las vamos a identificar como fotografías barridas, ¿ok? Esas fotografías que quedan como mi mano en este momento, así de borrosas, van a ser barridas. Y no es que estén mal desarrolladas, ¿ok? No están mal hechas. Esta fotografía que queda de pronto con mi mano así, no está mal hecha. Lo que pasa es que no está en un contexto que pueda yo dirigirla. Es decir, en una fotografía que necesitemos un barrido, tal vez esta fotografía funciona, ¿ok? Entonces, en la fotografía no hay errores, simplemente es que tenemos que saberla contextualizar. Entonces, los barridos son una herramienta de comunicación, ¿ok? ¿Qué queremos comunicar con el barrido? Que hay movimiento. Miren, aquí yo estoy barriendo mi mano y no se la ve. Y cuando yo fotografío ahí, congelo la imagen y queda la mano barrida. Lo que estoy diciendo es que yo estuve moviendo mi mano y que tuve movimiento y que tuve velocidad, ¿ok? Eso es lo que queremos transmitir con ese lenguaje de barrido, para que tengamos en cuenta que es una herramienta de comunicación, no es un error fotográfico, es una herramienta de comunicación. Todas las herramientas, todos los efectos visuales o fenómenos visuales que podamos capturar con la cámara fotográfica son herramientas de comunicación visual. Lo que pasa es que tenemos que entender cómo la podemos utilizar, ¿ok? Entonces tenemos ese efecto de que quedan las cosas barridas. Vamos a ver una imagen de apoyo para entender un poco más cuál sería la imagen barrida o de qué se trata una imagen barrida y qué estamos hablando cuando estamos hablando de la velocidad de obturación. Son 3 parámetros nada más, ¿ok? En este caso comenzamos con velocidad de obturación y vemos estos ejemplos de velocidad de obturación, que son los barridos, ¿ok? Los barridos los vemos así, miren, totalmente que hay un movimiento. Pero aquí hay un movimiento y un congelado, es decir, hay un elemento atrás que está en movimiento y hay otro elemento quieto. Y a eso me refiero que lo están utilizando
como lenguaje visual. No simplemente que quedó barrido y ya. No, es un barrido para expresar que ese elemento estuvo en movimiento. En este caso, vemos muchos elementos como bicicletas, motos, elementos que están en movimiento, vamos a verlos cotidianamente, automóviles, estos son en horas de la noche, que lo llamaremos ya este barrido y que ya es larga exposición, a este que genera estas líneas, se llama larga exposición, porque ya dejamos mucho más tiempo abierto, también es un barrido, pero ya la llamaremos larga exposición, ¿ok? Pero los barridos sí lo identificamos como esos efectos que quedan así, movidos, ¿ok? Esos movidos son una expresión y un lenguaje visual, para que lo tengamos en cuenta, para que después los utilicemos. Aparte de eso, hay otro fenómeno que podemos realizar con ese parámetro, que es el congelado. Y el congelado ya sería lo contrario, es dejar algo flotando en el aire. Miren, como esto, o que quede algo capturado que nuestros ojos no pueden capturar o no pueden congelar porque el tiempo está en continuo proceso, en secuencia con secuencia. Entonces, ¿cómo podemos congelar? O por eso la fotografía dicen que la fotografía mata el tiempo o congela el tiempo. En este caso, en la fotografía de congelar la imagen, sí que estamos hablando literalmente de que es congelar. Miren que aquí en este de la cereza entrando a un líquido, ese líquido queda totalmente congelado en el aire. Estamos congelando un momento de tiempo. Y para hacer este fenómeno visual o este efecto visual, estamos utilizando el parámetro de velocidad. ¿Ok? Voy a dejar de compartir esto. Voy a mostrarlo a ver si por acá. Yo creo que estamos en esto de congelados y salen frutas. Pero si le pongo splash, lo más seguro es que sí encuentre más de fotografías. Splash. Splash es como salpicados, entonces lo más seguro es que sí encontremos, mire, esto ya es congelados. Y bueno, hay infinidad de congelados y cantidad de resultados congelados. ¿Cómo logramos un congelado? Ya lo veremos más adelante. Lo importante es que entendamos en este momento que para generar este efecto visual, esta fotografía, necesitamos manejar el parámetro de velocidad o tiempo de obturación. Tanto este como esta imagen, este tipo de fotografías como barridos, también el tiempo de obturación. Otro efecto o otro tipo de fotografía es la larga exposición y ya generamos este tipo de imágenes, ¿ok? Que también las vamos a hacer en prácticas, vamos a hacer prácticas de pintar con luz, porque esto le llamamos pintar con luz. Así que será muy interesante pintar y dibujar con luz, con estas esponjas de metal, con esa esponja delgadita que viene, que funciona muy bien, o con nuestros celulares, o con linternas, o con lámparas. Vamos a poder hacer unas prácticas súper interesantes nocturnas. Esperemos que más adelante que pase un poco esto del paro, que pase un poco lo de la pandemia también, que el pico creció. Creería yo que para agosto estaríamos haciendo una práctica un poco más esperando, ¿no? Que todo se mueva. Que es como este tipo de fotografías, esta de aquí, que está con este círculo, que solo hacen con unas esponjas de metal y con el tiempo de obturación o velocidad de obturación como parámetro que estamos usando. Dejaré de compartir aquí para que cerremos este capítulo del tiempo o velocidad de obturación, porque quiero preguntarles si hasta el momento estamos entendiendo la parte de la velocidad y tiempo de obturación. Entonces, manita arriba para saber si estamos para cerrar esta parte del tiempo y velocidad de obturación. Quiero que lo que estamos viendo no lo veamos como una parte técnica, sino como una parte de lenguaje, de expresión, de comunicación. Entonces, de aquí en adelante tenemos que ver donde hay movimiento, donde hay mucho movimiento, ojo esto que estoy diciendo, donde ustedes observen que hay mucho movimiento, sea de personas, elementos, herramientas, objetos, animales, lo que sea, donde hay mucho movimiento, ahí ustedes tienen la opción de las dos tipos de fotografías, el barrido y el congelado. Un ejemplo, ustedes llegan a una estación de Transmilenio, a un puente mirando hacia la estación de Transmilenio, y ustedes observan que la gente recorre y camina y camina y camina y camina. Para mostrar todo ese caos o ese circular de la
gente dentro del Transmilenio, yo dejaría una larga exposición, es decir, dejaría mucho tiempo abierto el obturador. Él abre y se demora mucho tiempo en cerrar. Y al demorarse mucho tiempo, entra mucha luz. Y al entrar mucha luz, entra mucho movimiento. Entonces las cosas no van a quedar quietas, ¿ok? No van a quedar así, congeladas, van a quedar barridas. Entonces los personajes que están caminando en la trayectoria de, de esta, de esta estación de Transmilenio no van a quedar congelados, van a quedar como líneas, como fantasmas que se desplazan. Y esas líneas van a generar como un movimiento. Y ahí, en esas líneas que se atraviesan y generan movimiento, estamos comunicando que en esa estación hay mucha interacción y hay mucho movimiento de personas. ¿Ok? Ahí estamos comunicando. A diferencia de que si hago una sola fotografía y las personas están quietas, no estoy mostrando que en la estación hay mucha fluidez y mucha acción. ¿Me están entendiendo esa parte? Manita arriba si me entendieron esto que acabé de decir, porque creo que aquí es donde parte la diferencia en hacer simplemente una fotografía por efecto visual y una fotografía para comunicar algo. Por eso las de barridos y congelados siempre van como con deporte, acción, porque es ahí donde uno tiene un bastante recurso para sacarle jugo a ese tipo de fotografías. Listo, cierro ese capítulo de velocidad de obturación, ¿ok? Y abro otro que es el de ISO. ISO, la palabra ISO, y la voy a anotar aquí en el chat para todos. El ISO, ¿ok? El ISO, ¿de qué se trata el ISO? El ISO es la sensibilidad de la luz de nuestro sensor. En nuestras cámaras análogas, cuando no habían las cámaras digitales, entraba un rollo fotográfico en esta cabina, en este espacio. Aquí entraba un rollo. Cerrábamos y empezábamos a girar para que empiece a pasar de espacio y en espacio, en espacio, en espacio del rollo. ¿Ok? Ese rollo fotográfico, no sé si ustedes lo conocieron, manita arriba si alguno de ustedes conoció el rollo fotográfico o tuvieron en sus manos el rollo fotográfico. Listo, perfecto. ¿Recuerdan ustedes que no podíamos sacar ese rollo fotográfico a la luz, exponerlo a la luz, porque se decía que se velaba el rollo, es decir, no podíamos luego tomar porque quedaban todas blancas? Así que ese rollo fotográfico teníamos que tenerle mucho cuidado en la luz y lo solíamos ubicar siempre en lugares oscuros y desplegábamos un pedacito de cinta de rollo hacia acá para que ajuste el carrete y empecemos a girar. Ese espacio que uno lo ubicaba de aquí hasta acá ya se quemaba, ya se perdía porque ya le llegaba la luz. Pero una vez que nosotros cerrábamos y empezábamos a girar, ya no entraba luz. Y ese espacio que ya quedaba limpio para fotografiar, esa cinta, ese rollo, tenía una sensibilidad a esa luz que iba a entrar. ¿Ok? Esa sensibilidad a esa luz la denominaban ISO y en unos casos ASA. Y en ese tiempo solo habían dos ISOs porque vendían solo dos tipos de rollo. ISO 100, ISO 400. Y aquí quiero que hablemos de la calidad de imagen, porque a eso es lo que llegamos con el ISO. Cuando hablamos de sensibilidad, hay mucha más luz, cuando hay mucha luz, digamos un mediodía con luz de sol sin nubes, en ese momento nuestro sensor tiene que tener como un filtro para que no le llegue mucha luz. En ese caso, tendría que ser un ISO muy bajo. El ISO más bajo en nuestras cámaras fotográficas o en las cámaras genéricas es ISO 100, ¿ok? Lo voy a poner aquí, 100. ISO 100 es el ISO más bajo, ¿ok? El ISO número más bajo que encontramos es ISO 100. De ahí para allá encontraremos ISO 1600, 1200, 3400. Ya empezaremos a hablar cuántos ISOs hay o cuántos encontraremos. Pero lo más importante es que el ISO más bajo sería el ISO para soportar una luz de sol del mediodía. ¿Ok? Cuando estemos en luz del mediodía uno sabe que ese es ISO 100 porque hay mucha luz. Pero si no hubiera luz y llegáramos a la noche, si tuviéramos solo en el tiempo de las cintas, de los rollos, vendían ISO 400 para la noche. ISO 400. En nuestras cámaras, o por lo menos en la cámara fotográfica
semiprofesional o profesional, llegan a veces hasta ISO 5000. Este tiene, yo creo que ISO hasta 5000 o 3500, y eso es demasiado ISO. Es decir, después ya entenderemos a qué me refiero, que es bueno tener un resto de ISOs, pero importante que entender que el ISO 100 es para luz, mucha luz, ¿ok? Entonces, cuando hay mucha luz, ISO 100. Si empezamos a tener poca luz, tenemos que ir aumentando de ISO. Es decir, que si ya llegamos a la noche, el ISO sería 1600 como máximo para no tener ruido. Ahora sí, ¿de qué estoy hablando? Porque ya empecé a hablar un término que no está en nuestro lenguaje técnico, el ruido. Y entonces aquí ya dejé unos términos importantes en el chat. ISO, abajo dejé 100 y abajo dejé 1600 y abajo dejé ruido, ¿ok? Voy a apoyarme ahora sí en una imagen para hablar sobre el ruido. Porque cuando hablamos de ruido, no entendemos de qué estamos hablando. A veces se confunde el término con la palabra píxel, y el píxel es cuadrado, y el ruido no es cuadrado, el ruido es como un hormigueo. El ruido casi que lo identificamos como este tipo de grano, como este tipo de imágenes. Y nuestros celulares sí que son, pero mejor dicho, expertos en sacar ruido en la noche. ¿Por qué? Porque precisamente nuestro sensor, que es el que percibe la imagen, recuerden en las partes de la cámara, cuando llegamos a ver el sensor de nuestro celular, que es súper pequeño, al ser tan pequeño, pues no va a caber mucha entrada de luz, entonces va a ser muy ciego, como decimos nosotros. Y al ser ciego, él va a sacrificar el ISO. Y al sacrificar el ISO, va a sacar este tipo de ruido, ese tipo de grano. Ese tipo de grano yo me imagino que muchos de ustedes lo han de tener y lo han de ver en sus fotografías con celular, y es el que a veces nosotros nos fastidia porque no nos gusta ver nuestras imágenes que no sean fieles, ¿ok? Vemos que ya cuando llega la noche, esta fotografía que está graciosa, pero está interesante, que vemos aquí el ruido. Y entonces, ¿con qué va relacionado el ruido? El ruido va relacionado con la escasez de luz, con la escasez de luz, porque veamos que aquí las imágenes que estoy compartiendo de ruido, miren, de ruido, son casi que nocturnas o no hay luz, hay ausencia de luz. Entonces, cuando vemos ausencia de luz, cuando vemos que no hay tanta luminosidad, vamos a tener de pronto en nuestros dispositivos este tipo de fotografía con grano, con ruido, con este tipo de ruido. ¿Ok? Nuestras imágenes, entonces, cuando hay ruido, ya sabemos qué está afectando indirectamente, qué herramienta está afectando o qué parámetro está afectando en ese momento. ¿No es cierto? Me gustaría saber si alguno de ustedes ha mirado o tiene en su celular alguna fotografía en la noche que haya tomado con ruido. Manita arriba si han mirado el ruido en sus fotografías. Si estamos hablando y lo identifican visualmente. Perfecto. 1, 2, otra 3, perfecto. 4, 5, listo, perfecto. Estamos entendiendo cuál es el aspecto visual del ruido. En ese momento, cuando ustedes ya están viendo ese ruido, ya saben qué parámetro está afectando. Entonces, ahorita ya dicen, está afectando el ISO. Y significa que el ISO ya pasó del 100 y pasó del 1600. El ISO lo puso como en 3500. Entonces, al tener un ISO más alto, hay más ruido. Entonces, voy a dejar aquí una cifra o unas letras. A más ISO, más ruido. Perfecto. Entonces, un ISO 3500, ¿es cierto? Profe, en algún momento ese ruido puede hacer parte de la composición según lo que se quiera expresar. Totalmente. Lo que acabamos de decir. Todo es un recurso. Todo es un recurso de comunicación. ¿Por qué? Porque el ruido, en este momento, el ruido se convirtió en un elemento para comunicar algo vintage o algo retro. ¿Por qué? Porque como las cámaras fotográficas hoy en día son tan fieles, 4K, Full HD, pues no va a sacar tanto ruido.
Entonces, para generar un aspecto que es una fotografía antigua o que viene de una fotografía análoga, que tiene una película, un rollo análogo para imitar esa fotografía, es importante el ruido. Y muchos fotógrafos aplicamos, cuando hacemos fotomontajes, ruido a algunas fotos, porque algunas fotos no vienen con ruido y algunas sí. Y entonces, al montar una con otra, tenemos que aplicar un poquito de ruido para unir y unificar ese fotomontaje. Entonces, claro, el ruido se convierte en un lenguaje visual, en una forma de comunicar algo también, para expresar algo. Así que, muy buena pregunta, porque todo lo que estamos hablando es lo que decía, no hay fallas, no hay errores, simplemente son recursos para comunicar. Pero en nuestra intención siempre estamos como procurando que nuestras imágenes queden sin ruido. Entonces, para que no queden con ruido, el ISO es 100. Pero el ISO 100, lastimosamente, tiene que tener sí o sí una fuente de luz muy, muy intensa. Es decir, un sol de mediodía sin nubes o un reflector muy grande que llegue una luz muy intensa. Solo en ese momento nosotros podemos utilizar ISOs bajos y nos van a quedar ruido. Y en el momento que no queda ruido, pues todos los bordes de la ropa, los bordes de los elementos, los bordes de nuestra piel quedan perfectos, delineados y sin ruido. Y las partes negras, que son donde más se ve el ruido, por ejemplo, en esta parte de acá, de esta parte oscura, se ve ruido, pues no va a haber mucho ruido, precisamente porque pues, hay mucha exposición de luz. Se compensa con la luz. Es decir, ¿cómo podemos compensar ese ruido? ¿Cómo podemos quitar el ruido? Ubicando más luz. Pero luz donde está la oscuridad, no a toda la imagen, solo donde está el ruido, ¿ok? Eso ya más adelante lo empezaremos a analizar y lo empezaremos a estudiar para que lleguemos a resultados donde el ruido será algo a nuestro favor o lo podemos simplemente suplir, ¿ok? Pero ya tenemos en cuenta que el ruido hace parte del ISO y el ISO es la sensibilidad a la luz. Y a mayor sensibilidad, pues tendrá que tener un ISO más bajo porque si no, pues se quema la imagen, es decir, va a quedar blanca. ¿Cómo va a quedar una imagen? Vamos a verla aquí en un apoyo de imagen, voy a buscar, porque es muy fácil hablar de una imagen sobreexpuesta o quemada. Vulgarmente, nosotros los fotógrafos decimos que es una imagen sobreexpuesta, pero es fotografía, foto sobreexpuesta. Aquí está, fotografía sobreexpuesta. La fotografía sobreexpuesta es la fotografía que se quema, que queda blanca, blanca, blanca. Esa fotografía blanca, en algunos casos, puede volverse un recurso, vuelve y juega, de expresión, pero tiene algunos parámetros técnicos que cumplir para hacer una fotografía técnicamente bien desarrollada en alta exposición. En estos casos vemos que por ejemplo, esta fotografía de los carros, que ya el cielo está quemado, pues no se ve ya nada, se quema. Una fotografía sobreexpuesta, ¿no es cierto? Estas fotografías sobreexpuestas significan que están con muchísima entrada de luz y de pronto le pusieron un ISO muy alto, no un ISO bajo, y entonces quedó muy quemada, muy blanca, sobreexpuesta. Para que no quede una imagen sobreexpuesta, el ISO lo vamos a dejar en 100. Cada vez que tengamos una entrada de luz alta, alegrémonos. Por eso es que el fotógrafo al principio se preocupa es por la cantidad de luz y no la calidad de luz. ¿Por qué? Porque uno no quiere tener ruido. Pero es importante pasar por ese proceso también de sentir la cantidad de luz y la necesidad de luz para después sentir la necesidad de calidad de luz, ¿ok? Así que no los quiero dirigir todavía por allá, sino que quiero que lo sientan, quiero que vivan esa experiencia. Así que la cantidad de luz también influye en el ISO y en la velocidad. Es decir, todo lo que estos tres parámetros que voy a hablar siempre van a influir en la cantidad de luz o en la forma de cómo la imagen se ve, si muy expuesta o muy subexpuesta. Ahorita hablamos de la subexposición y sobreexposición también. Listo. Entonces, esa es una imagen sobreexpuesta, la blanca, sobreexpuesta, ¿ok? Y una foto subexpuesta, es lo contrario, subexpuesta, es oscura. Y aquí también es un recurso, obvio.
Después hablaremos que estas se llaman clave alta y clave baja, pero tienen que cumplir con algunos requisitos técnicos para que sean fotografías bien ejecutadas técnicamente, ¿ok? Pero como recursos, vuelve y juega, no hay errores, simplemente son formas de expresar algo. Artísticamente tenemos que entender que estos son herramientas. Entonces, una fotografía que ustedes tengan oscura, que no hay tanta cantidad de luz, que no se ve nada, que prácticamente no se entiende, que no es legible. Entendamos también que donde no hay mucha luz, la imagen no va a quedar legible y que puede ser una intención de generar como drama, un aspecto dramático, pero si no fue nuestra intención y simplemente no vemos qué hay ahí, es una fotografía subexpuesta que necesitamos iluminarla y de pronto en postproducción, como lo vemos en este ejemplo, ellos revelan la imagen y en postproducción le sacan toda esta cantidad de información que estaba aquí perdida. ¿Cómo la sacan? Más adelante hablaremos sobre los formatos, que es el JPG y el formato RAW. Y ahí entenderemos que en el formato RAW está toda esta información. Pero eso ya lo hablaremos más adelante, ¿ok? Pero lo que yo quiero que entiendan es que la sensibilidad de la luz va con relación a el ISO. Y el ISO va a ser lo que uno va a controlarlo con la cantidad de luz que existe. Si nosotros ya vemos que hay mucha luz, perfecto, el ISO más bajo. Si ya empieza a oscurecerse, tendremos que sacrificar ISO para que nuestras imágenes comiencen a tener luminosidad o queden bien expuestas. Todo lo que estamos hablando en estos parámetros, de estos tres parámetros, vamos a llegar a un punto que va a ser la buena exposición fotográfica o la correcta exposición fotográfica, donde todo queda pues, visible y legible. Vuelvo y repito, esto no en todas las fotografías se aplican, pero es necesario entenderlo para poder manejarlo como una herramienta para comunicar, ¿ok? Saber exponer o no exponer bien es importante para poder ejecutar una buena fotografía técnicamente. Es decir, ustedes aprenderán a manejar estos parámetros y en el momento de manejar estos parámetros entenderán para qué funcionan los parámetros, es decir, para qué funcionan esta cantidad de modos. Recuerden que si se nos acaba el tiempo, regresamos a este mismo link para ingresar, ¿ok? Voy a dejar de compartir esta imagen porque yo lo que quiero es que sea muy corto en estos de los parámetros y preguntar si quedó entendible, si en el ISO está lo que es el ruido, el grano y que va con relación a la sensibilidad de la luz. Manita arriba para saber si estamos entendible y si hay alguna pregunta, por favor, este es el preciso momento para cerrar el capítulo en este pedazo que estamos hablando, en esta primera sesión, que ya se va a acabar, nos quedan 2 minutos, pero ya hemos abordado 2 parámetros importantes, el ISO y la velocidad de obturación. Y nos queda un último, que lo vamos a ver ahora enseguida, y en esta sesión enseguida vamos a ver el último parámetro, cómo se unifican esos 3 parámetros para poder generar una buena exposición y qué aplicación vamos a utilizar en nuestro celular para poder manejar algunos parámetros, no todos, ojo, no todos, pero por lo menos estos 2 que ya vimos, sí los vamos a poder manejar desde nuestro celular. Me gustaría saber si alguno de ustedes puede manejar desde su celular los parámetros de velocidad e ISO. Manita arriba si tienen un celular de ese tipo de dispositivos. Perfecto, muy bien. O 2 que ya tienen el manejo de ese tipo de parámetros sin necesidad de aplicar el programa que vamos a bajar. Más sin embargo, necesitamos bajar esa aplicación porque nos va a servir muchísimo para la postproducción, es decir, para el revelado digital. Ya más adelante empezaremos la parte del revelado, pero más importante es comenzar a hacer la herramienta de captura, entender la captura, generar captura y después ya, sí, así es, Lightroom, nos vamos para Lightroom. Ya poco a poco lo empezaremos a entender. Algunos ya ya lo han aplicado, ya lo conocen, algunos no, y esa será una muy buena herramienta. Van a haber 2 herramientas, Snapseed y Lightroom, pero primero Lightroom, después ya para fotomontajes, marcas de agua, subir fondos, cambiar colores, eso ya va a ser con la otra aplicación. Pero vamos muy bien, así que bueno, si se acaba esta sesión, recuerden, regresamos al mismo link. Por el momento, ¿cómo van? Vamos muy bien, ¿verdad? Vamos entendiendo de qué se trata esto de los parámetros. Estos 2 parámetros que son importantes para expresar y comunicar. El último que nos queda es el F, que es el diafragma. Y sí, es súper interesante porque a partir